Perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología en el programa de Educación Médica Continuada. Hoy vamos a tocar un tópico que es de nuestro quehacer diario, sobre todo en el manejo de pacientes hospitalizados. Y el tópico es biomarcadores cardíacos en nuestra nueva realidad. En esta noche nos acompañan dos apreciados y queridísimos amigos y colegas, la doctora Adriana Torres y el doctor Carlos Arias, que cada uno va a exponer un tema en relación con casos clínicos. Es decir, que la temática de esta noche la vamos a hacer basado en problemas, por lo cual vamos a requerir la participación muy activa de todos los asistentes. Vamos a hacer preguntas participativas, más de concepto que de otra cosa, en relación a los casos clínicos, en relación a lo que son los biomarcadores. También debemos dar gracias al Laboratorio Roche por el patrocinio que hace de esta actividad académica. Y como ustedes ven, nosotros los conferencistas de esta noche tenemos como un conflicto de interés que de alguna manera hemos sido conferencistas para Roche. Entrando en materia, entonces, quiero decirles que esta pandemia nos ha dejado varias huellas. Huellas que se han convertido en olas o en ondas. La primera de ellas está relacionada, obviamente, con el ingreso y la mortalidad y el número inusitado de casos y de la mortalidad de este virus. Viene una segunda ola que probablemente muchos de nuestros países en América Latina ya están viviendo, que es la segunda onda relacionada con las readmisiones en los pacientes que tuvieron alguna infección por COVID-19. Y la segunda, esta ola está marcada también por dos aspectos. Uno, el impacto que es la restricción de los recursos en relación a las condiciones no COVID y a los pacientes que necesitan unidad de cuidado intensivo para una condición no COVID no se tiene. Luego viene una tercera onda, que es la que probablemente vamos a empezar a vivir en pocas semanas, que es el impacto de los pacientes con patologías crónicas que no fueron atendidos en su momento. Por tanto, aquí tenemos realmente un rezago de muchas condiciones clínicas que no estamos viendo y que vamos a ver prontamente. Y finalmente, una cuarta onda que está relacionada con las secuelas. Muchos de nosotros ya tenemos esto, el agotamiento, la carga asistencial, el estrés por el confinamiento y, por supuesto, toda la condición psicosocial que esto implica. A un daño mental, probablemente como una secuela de un síndrome postraumático y, por supuesto, a todos nos ha afectado desde el punto de vista económico. Entonces, mire todo lo que nos está dejando, lo que hemos vivido, que nos espera con esta condición clínica que es la infección por el COVID-19. Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos manifestar o entender cuáles son los mecanismos y las manifestaciones de la infección por COVID-19 en el sistema cardiovascular? Ustedes ven que aquí inicialmente hay una invasión por el virus, que no vamos a hablar específicamente cómo ingresa, pero vemos que hay una primera lesión que puede ser una afección directa hacia el músculo cardíaco, generando miocarditis y, por supuesto, el desarrollo y la presentación de las tormentas citoquínica y realmente desarrollar falla cardíaca. Este es un aspecto. La segunda ola o el segundo mecanismo por el cual se puede presentar la afección cardiovascular, ya sea por una afección microvascular o macrovascular. Y miren ustedes que esta afectación generalmente se presenta por un síndrome coronario que también, depende del impacto que se tenga a nivel cardiovascular, puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Y el otro aspecto es relacionado con la aparición de arritmias. Todo esto en conjunto pueden ser las diferentes manifestaciones a nivel cardiovascular por la infección de COVID-19. ¿Y qué hemos aprendido nosotros? Hemos aprendido que este impacto es más importante en algún grupo poblacional, habitualmente los individuos de sexo masculino, de edad avanzada y con condiciones clínicas o factores de riesgo que predisponen a una mayor morbimortalidad. Ahora bien, si conocemos esto, ¿cuál sería entonces en definitiva las posibles afectaciones en el sistema cardiovascular? Y paso a mostrarles lo siguiente. En el sistema cardiovascular podemos encontrar básicamente 6 afecciones. La primera de ellas está relacionado con lo que aprendemos nosotros en cardiología a manejar desde que el primer día de la residencia, los síndromes coronarios agudos, ya sea con elevación o sin elevación del ST.
El otro aspecto que se encuentra como segunda es la injuria miocárdica. Y esta injuria miocárdica aguda puede ser sin enfermedad coronaria obstructiva. Y fíjense que aquí te da relación la descarga citoquínicas y puede desarrollar miocarditis o miocardiopatía de estrés. La tercera condición clínica es básicamente la presencia de arritmias, como vimos en la diapositiva previa. El cuarto aspecto a considerar es la presencia de shock cardiogénico y falla cardíaca aguda. Como quinto, podemos decir que existe el compromiso pericárdico y en ocasiones se desarrolla taponamiento. Y finalmente, el último de ellos, la presentación de complicaciones tromboembólicas, la más común, el tromboembolismo de pulmón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que con todas estas condiciones clínicas donde nosotros rutinariamente estamos acostumbrados a usar biomarcadores, podemos interpretarlos en este contexto clínico? Es así entonces como vamos a hacer una pequeña introducción desde el punto de vista fisiopatológico de cómo se producen los biomarcadores y vamos a desarrollar casos clínicos de manera tal que al final saquemos con conclusiones valederas y concretas en la práctica clínica diaria. Dejo entonces a la doctora Adriana Torres. Bienvenida, Adriana, y gracias por aceptar la invitación para que nos comparta primero los mecanismos fisiopatológicos de cómo es y cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la elevación de los biomarcadores. Adriana, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias igualmente a la sociedad, a Roche por esta invitación, a mis compañeros por el magnífico trabajo que logramos hacer en conjunto y vamos a empezar con esta pregunta, ¿qué es un biomarcador? Esto todos lo sabemos, es una sustancia que se mide y se evalúa de forma objetiva y que nos indica procesos biológicos que pueden ser normales, que pueden ser patológicos o que pueden ser respuestas farmacológicas después de una intervención terapéutica. Y con base en esto, pues vamos a ver que todos los biomarcadores que vamos a ver, sobre todo los biomarcadores cardíacos, en donde nos vamos a enfocar un poco más, pues tienen cada una de estas funciones en los pacientes, tanto que tienen COVID-19 como aquellos que no siguen siendo, deben seguir estando en nuestras cabezas. Siguiente. ¿Y cuál es nuestra nueva realidad? Nuestra nueva realidad es que ahora nos vemos abocados a ver una serie de pacientes con dolor torácico y con disnea que no sabemos si en primera instancia en el servicio de urgencias o en la unidad de cuidado intensivo, simplemente en el piso de hospitalización, tienen o no COVID. Seguramente en las primeras 48 a 72 horas no estamos seguros de si lo tienen o no hasta que no tengamos una confirmación con una prueba, y que vemos que tienen una alta prevalencia de alteraciones miocárdicas y de alteraciones en los biomarcadores. Vemos en las columnas de elevación de la troponina, en la sexta columna, y en la elevación de péptidos natriuréticos, que desafortunadamente no hay tantos estudios para ver la parte de péptidos natriuréticos, que tenemos un porcentaje de elevación que nos varía entre el 12% hasta el 27% en las series que combinaron pacientes hospitalizados en piso con pacientes hospitalizados en UCI. Pero en los pacientes que se hospitalizaron en UCI, ustedes van a ver que hay series que llegan hasta el 60% con troponinas positivas. Los péptidos natriuréticos, el porcentaje de la serie de Chen en la cual se analizaron 274 casos, se vio hasta el 50% de pacientes con péptidos natriuréticos elevados, y pues esto se correlaciona, como vamos a ver más adelante, tanto con el pronóstico como con la mortalidad. ¿Cómo se producen los diferentes biomarcadores cardíacos? Como ustedes ven en esta gráfica, vemos que el estrés miocárdico, el aumento de la presión y la sobrecarga de volumen intraventricular aumentan la producción de péptidos natriuréticos, que posteriormente el daño miocárdico que se ve expresado puede ser por infecciones directas del miocardio, puede ser por isquemia o necrosis, eleva las troponinas, y que más adelante hay otro tipo de biomarcadores como la galectina, el ST2, que reflejan la fibrosis miocárdica o la inflamación como la proteína C reactiva. Siguiente. Entonces vemos que muy probablemente en los protocolos de nuestros hospitales hemos visto que cuando llega un paciente que tiene COVID o que tiene una alta sospecha, se le piden una serie de biomarcadores que lo que hacen y nos ayudan a definir es, por ejemplo, si este paciente tiene algún riesgo adicional
o de trombosis, o de daño miocárdico, o de daño orgánico, diferentes simplemente al pulmonar, como son la AST y la ALT, que nos indican daño hepático o daño cardiovascular también, la LDH, también que se produce en hígado, riñones, en músculo estriado y miocárdico también, y que se elevan cuando estos órganos y tejidos están lesionados, la seca total, que también nos refleja daño muscular, las troponinas, que son proteínas esencialmente musculares y que forman un complejo que controlan esa interacción entre lactina y miocina, y que nos refleja, pues es el marcador de elección para la evaluación de pacientes con lesión cardiovascular. Siguiente. Está el dímero D, que no es solamente una sustancia, sino es un conjunto de fragmentos generados por la acción de la plasmina sobre la fibrina, y ¿qué nos indica? Está en el sistema hemostático a nivel plasmático, y todo evento trombótico, todo evento de coagulación intravascular, de enfermedad hepática, de estrés, de infección, de quemaduras, de procesos inflamatorios la va a elevar. O sea, es un biomarcador de pronto muy poco específico, pero que ha tomado mucha importancia ahorita en esta nueva realidad. Los péptidos natriuréticos, como los mencionábamos, es una familia de hormonas que están secretadas por los miocitos y que tienen una función muy específica de protección, promoviendo la excreción renal de sal, de agua, de líquido, aumentan la función capilar, vasodilatan, disminuyen la presión arterial e inhiben la secreción de renina, angiotensina y aldosterona. Específicamente yo puedo medir el BNP que está secretado en los ventrículos, especialmente el ventrículo izquierdo, o puedo medir el NT-proBNP, que vamos a ver más adelante qué es lo que medimos exactamente como biomarcador. Entonces las troponinas sabemos que están circulando de diferentes formas. Tenemos troponina I, troponina T, que es la principal forma circulante, y el NT-proBNP y el BNP siguiente, que son en la familia de péptidos, como les decía, natriuréticos, que cuando el proBNP sale a la circulación sanguínea es lisado y se parte en dos partes la molécula. El BNP, que es la molécula activa, que es la que les mencionaba, tiene todas estas acciones, y un fragmento de 32 aminoácidos, que es el NT-proBNP, que es un poco más estable y que tiene una vida media un poco más larga, y que no se degrada con algunos de los medicamentos nuevos que tenemos actualmente. ¿Cuáles son las implicaciones de unir esta nueva realidad con los biomarcadores? Que los biomarcadores son base del diagnóstico, pero que prima y está en la punta de la pirámide la clínica del paciente. Es muy importante no olvidarnos por qué vino este paciente, cuál fue su motivo de consulta, cuáles son los síntomas principales, y pues lógicamente, como vamos a ver más adelante, apoyarnos un poco en imágenes. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico asociado o no a la enfermedad de COVID-19. Ustedes vieron, nos mencionaba Solón, cómo el síndrome coronario tiene más o menos, no es tan prevalente, no es de las principales. El síndrome coronario está asociado en el 3% de los pacientes, 3.6%, las arritmias un poco más, 17%, la injuria miocárdica vieron que es muy variable, pero en promedio 17%, y las miocarditis entre 0,3 a 7%. El tratamiento es un interrogante. Todavía no sabemos exactamente cómo afrontar los pacientes que tienen el daño miocárdico asociado a la infección por COVID-19. El seguimiento también es una interrogante. Creo que nos toca aquí acudir un poco al sentido común y ajustarnos a las guías existentes que hay para seguimiento de miocarditis o para seguimiento de síndrome coronario agudo, y pues lógicamente como marcadores de pronóstico de secuelas crónicas o de procesos transitorios, como es en la gran mayoría de los pacientes siguientes. Aquí a continuación voy a dejarlos con el doctor Arias, que nos va a presentar el primer caso. Bueno, buenas noches. El primer caso clínico, para que seamos interactivos y entender estas condiciones. Entonces tenemos a una mujer de 67 años, quien cursaba con 10 días de un cuadro gripal, congestión nasal, tos seca, mialgias, artralgias, y en los últimos días se había asociado a deposiciones líquidas, a diarrea. Adicionalmente, pues, lo que la llevó a consultar a urgencias es que en los últimos 3 días la paciente ha tenido deterioro de su clase funcional de 2 a 4,
La hija comentaba que tenía una fiebre subjetiva, no se ha cuantificado, y que la veía en mal estado general. Se hizo un interrogatorio dirigido sobre dolor torácico, el cual pues negaron. Como antecedentes teníamos hipertensión arterial desde hace 10 años en un control con losartán hidroclorotiazida una vez al día en la dosis de 50, 12.5 miligramos, obesidad grado 1, dislipidemia en manejo irregular con atorvastatina, negaba algún antecedente quirúrgico y en su familia ninguna condición importante. Al examen físico se encuentra una paciente pues, con compromiso de los signos vitales, hipotensión de 88-58, frecuencia cardíaca de 88, con dificultad respiratoria, con aumento de la frecuencia respiratoria en 30 y compromiso importante de la oxigenación, con una saturación de 77, llegó a febril, alteración del estado de conciencia dado por somnolencia, como les mencioné, signos de dificultad respiratoria, la auscultación mencionaban con estertores difusos en ambos campos pulmonares y unos ruidos cardíacos rítmicos descritos como sin agregados y no la encontraban con ningún signo de congestión periférica. Muy bien, doctor Arias. Ahora viene la participación del auditorio virtual. Y la pregunta que tenemos para el auditorio virtual es, ¿cuál será ese diagnóstico más probable con lo que tenemos hasta aquí? O sea, solamente con la presentación clínica que se acaba de detallar aquí con el doctor Carlos Arias. Jorgito, que está en el máster, vamos a abrir las posibilidades de que el público haga la respuesta correspondiente y envíe su respuesta. Una vez terminado en 30 segundos, por favor, nos puede mostrar el resultado, Jorge, por favor. Perfecto. Muy bien. El resultado manifiesta que el 63% del auditorio cree que se trata de un COVID-19. El 3% nos dice que se trata de un infarto agudo de miocardio. El 5% una gastroenteritis y un 29% una falla cardíaca. Doctor Arias, continuemos, por favor. Perfecto. Entonces, creo que todos estamos alineados y todos hemos sido juiciosos en lo que nos corresponde a nuestra formación en esta época de pandemia y pues sabemos que el criterio de caso 1 como una insuficiencia respiratoria aguda grave define a un paciente con tos y fiebre en estas condiciones como una infección que se desarrolla con un curso clínico inusual o inesperado, especialmente con un deterioro repentino a pesar de un tratamiento adecuado, pues requiere una hospitalización y se considera por lo menos un caso sospechoso. Adicionalmente, la evaluación clínica permite definir que existen algunas condiciones de severidad que ya Soloma en la introducción había mencionado, pero que nos recuerda al CDC con algunos riesgos diferenciales en el que la hipertensión arterial triplica el riesgo de complicaciones con COVID, el hecho de que la paciente tenga un índice de masa corporal mayor a 30 también triplica el riesgo, el hecho y pues las otras condiciones como diabetes, enfermedad renal crónica y el hecho de que tenga por lo menos 2 condiciones aumenta el riesgo 4.5 veces de tener complicaciones. Desde las descripciones iniciales chinas que empezamos a leer, vimos que existían algunas consideraciones clínicas de severidad, como la edad, para saber que era un determinante, el hecho de tener fiebre, la dificultad respiratoria, el aumento de la frecuencia respiratoria y la disminución de la saturación de oxígeno, se consideraban efectos que podían complicar por la severidad por la enfermedad de COVID. Bien, gracias. Viene la siguiente pregunta para nuestro auditorio. Con base en esto, ¿cuáles son los paraclínicos que ustedes solicitarían? Tenemos 5 opciones. Por favor, Jorge, ponemos la votación a disposición.
Ya se completó prácticamente la votación en los 30 segundos. Muy bien. El 89% de los asistentes consideran que el paciente debe ser estudiado tanto con la prueba como con un electrocardiograma, los biomarcadores y la radiografía de tórax, todas las anteriores. El 6% solamente pedía la prueba para COVID y el 3% pediría unos biomarcadores y el 3% una radiografía de tórax. Doctor Carlitos, continúe. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente, muy juiciosos todos el auditorio. Conocemos este algoritmo que nos presentó la Sociedad Colombiana de Infectología junto con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud en Colombia, donde simplificó, digamos, para todos los que estamos, pues, digamos, conociendo el desarrollo de la enfermedad, que los pacientes que tenían alteración de los signos vitales, que hacían hipotensión, que probablemente requerían vasoactivos y que tuvieran signos de insuficiencia respiratoria, pues se deberían hospitalizar de acuerdo a su condición en el área de hospitalización general o en cuidado intensivo. Y la recomendación es que estandarizar en la práctica para evaluar la severidad y el compromiso de la enfermedad, el ALDH, un hemograma, la evaluación de la función hepática, renal, una evaluación de troponinas, dímero D, electrocardiograma, gases arteriales, radiografía de tórax y tomografía de tórax, y añadir la PCR pues a estos paraclínicos. Entonces la respuesta es correcta. En el caso específico de la paciente, pues viene un reto importante porque pues en el servicio de urgencias, en reanimación, pues adicional a la intervención de reanimación básica, se tomó un electrocardiograma, y este es el electrocardiograma real de la paciente, en el que vemos pues un ritmo sinusal con una elevación del segmento ST de B2 a B6, y también vemos alteración del segmento ST por elevación en derivaciones de la pared inferior. Llama la atención en esto la presencia de una onda de necrosis, probablemente con compromiso, o lo que podríamos interpretar como compromiso de necrosis, el de la pared anterior y de la pared inferior. Una radiografía de tórax en la que se ve infiltrados intersticiales que pueden ser difusos. Hay algo de pronto por el tema de proyección de la imagen, pero hay infiltrados intersticiales difusos, pero hay una tendencia a una consolidación con infiltrados de ocupación alveolar hacia la base pulmonar derecha. Estos son los resultados de los exámenes que solicitamos: LDH elevado a 350, creatinina 1.3, BUN 31, el hemograma entre los hallazgos es tener leucocitosis con neutrofilia sin linfopenia, plaquetas de 198.000, hemoglobina de 12.3, con un valor de troponina inicial de 17 para un valor de corte menor a 14, un dímero D elevado a 950 microgramos por litro, ferritina de 450, y una función hepática dentro de los límites normales. Muy bien, Carlitos. Vamos entonces a la siguiente pregunta para este caso clínico. Con base en todo lo que nos han explicado, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Jorgito, abrimos la votación, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces, un gran porcentaje, pues un tercio, un cuarto, perdón, el 28% consideran que se trata de un COVID-19, otro 25% consideran que se trata tanto de una falla cardíaca, una miopericarditis, un infarto de miocardio y un COVID-19. Y un 23% considera que el paciente tiene una miopericarditis. Listo, doctor Garias, continuemos, por favor. Listo. Y nosotros, digamos, en la práctica, con nuestro grupo tuvimos exactamente la misma divergencia en el diagnóstico, digamos, con los hallazgos que les he comentado y el hallazgo del electrocardiograma.
Y pues esto va directamente en relación con algo que explicaba solo al inicio, de los mecanismos potenciales de injuria miocárdica asociada a COVID. Digamos, no tenemos duda de que es un COVID. Esta paciente hipotensa con alteración de la demanda metabólica asociada a la fiebre, la hipoxemia que les comenté, asociado a que podría tener una toxicidad directa por la infiltración del virus y generar ya procesos que podríamos sospechar de una coagulación intravascular diseminada con compromiso de la microvasculatura, esa tormenta rítmica que produce una injuria endotelial y procesos de vasculitis, o ese estado de tormenta citoquímica que también podría plantear un diagnóstico diferencial de una cardiomiopatía por estrés como un diagnóstico diferencial en una paciente que adicionalmente tenía factores de riesgo preexistentes para haber tenido enfermedad coronaria previa y desarrollar o un infarto tipo 2 por alteración del aporte de demanda de oxígeno o por una inestabilidad de una placa aterotrombótica coronaria. Muy bien. Aquí viene un dilema para todos nosotros. ¿Cuál es el paraclínico que ayudaría en su algoritmo de diagnóstico? Y tenemos 3 opciones o 4 opciones. A ver, el público asistente, ¿por cuál estudio diagnóstico se inclinarían? Jorgito, abrimos la votación, por favor. Muy bien. El resultado final es que el 41% de los asistentes creen que cualquiera de los estudios, 3 primeros estudios es factible. Un 36% se inclina a realizar un ecocardiograma, un 16% quiere continuar haciendo curva de troponinas y un 8% considera que la estratificación invasiva es la inicial. Doctor Carlitos, continuemos, por favor, dilúcidenos el tema. Digamos, esto es prácticamente lo que vivimos, pero entonces tenemos muchos factores que todos vivimos en la vida diaria. Uno es un ecocardiograma, va a cambiar el pronóstico del paciente, probablemente en este caso específico sí. Una curva de troponina, ¿cuánto tiempo? No tiene dolor torácica, la hacemos en 1 hora, en 3 horas, en 6 horas. En COVID, injuria miocárdica, todavía no tenemos claro un establecimiento de cada cuánto se debe hacer una curva de troponina. Considerar un cateterismo cardíaco, pues con ese electrocardiograma, respetablemente, también es totalmente válido. Pero el hemodinamista nos dice, con esa elevación tan extensa del ST, con compromiso de la pared anterior e inferior, si será su primer diagnóstico un síndrome coronario agudo, si vamos a meterlo a una sala de hemodinamia a un paciente con alta probabilidad de COVID, como caso sospechoso. Y, pues, los primeros respondientes, fuera de cardiología, ecocardiografía. Entonces, ecocardiografía nos muestra esta imagen en la que hay una disquinesia del segmento apical del ventrículo izquierdo, en el que ya nos abre unas posibilidades diagnósticas importantes en este contexto. Algo del Doppler transmitral con una disfunción diastólica, la valoración del ventrículo derecho, donde básicamente no documentan ninguna alteración. Y viene, pues, digamos, un tema importante y es cuáles son las imágenes o qué características vamos a pedir en un ecocardiograma para evaluar la severidad por injuria miocárdica asociada a una enfermedad de COVID. Ya eso está establecido. Y pues, en las diferentes series son muy similares, que la fracción de eyección esté comprometida menor al 50%, que tenga un compromiso de la función ventricular derecha. Recordemos que muchas de las mediciones no se logran hacer, son informes muy puntuales de las condiciones de complicaciones por COVID, si hay signos de hipertensión pulmonar o no, o si hay derrame pericárdico, como las variables que han tenido una significancia estadística para por lo menos saber si es severo o no es severa nuestra condición. En la paciente se hicieron todas estas, digamos, de manera secuencial. El ecocardiograma, se le pidió la arteriografía y en la arteriografía, en el ventriculograma,
lo que se documentó fueron volúmenes ventriculares considerados normales, con compromiso moderado de la función sistólica, hipoquinesia del segmento medio y apical del ventrículo en diástole, compensado con hiperquinesia de los segmentos basales, con coronarias epicárdicas sin lesiones significativas. Para ese momento pues recibimos el resultado de la troponina con una curva, como les había mostrado inicialmente, de 17, ahora de 315 nanogramos por litro. Evidentemente, pues esta paciente antes de pasar a hemodinamia requirió ventilación mecánica, requirió soporte vasopresor y vasoactivo, y pues les adelanto que efectivamente la prueba de COVID fue positiva. Entonces viene una pregunta y es decir, ¿los biomarcadores sirven o no sirven? Definitivamente la troponina sí sirve. En esta curva en la que nos hablan de las implicaciones cardiovasculares fatales en los pacientes con enfermedad por COVID-19, es claro evaluar que los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previamente y tenían elevación de la troponina tenían un impacto importante en la mortalidad. Incluso, y los pacientes, por el contrario, que no tenían enfermedad coronaria y tenían troponina normal, pues la probabilidad de mortalidad disminuida de forma importante. También es importante decir que los pacientes, incluso que tenían enfermedad coronaria conocida previa y no tenían elevación de la troponina, tienen menor mortalidad incluso que los pacientes que no tienen enfermedad coronaria y hacen elevación del segmento ST. Ese es el comportamiento o los cambios dinámicos de los biomarcadores, específicamente en troponina, en los pacientes que fallecen. Vemos que tienen una curva en ascenso en los pacientes que tienen criterios de curación o COVID entre moderados o leves, básicamente no tienen elevaciones significativas. Con el NT-proBNP pasa, digamos, la cinética es importante, que vemos que es un marcador sensible en la medida en que tenemos elevación, vemos mayor compromiso cardiovascular, y en los pacientes que mueren y en los pacientes que logran curarse, tienen una elevación durante la hospitalización, pero digamos cuando se les decide dar alta, ese marcador va disminuyendo. Existen algunos valores pronósticos del NT-proBNP. En este estudio específicamente dieron un valor de corte, un cutoff bastante bajo, menor a 88, para evaluar un riesgo independiente de mortalidad versus el que lo tenía por encima del 88%, e hicieron una evaluación, una regresión logística ajustado por varias variables ya conocidas de mal pronóstico en COVID-19, y lo que se ve es que en todos los grupos combinados el NT-proBNP aumenta el riesgo de complicaciones y de compromiso pues, pronóstico por la enfermedad, con un valor de 100, es decir, que sí se puede considerar como valor independiente la complicación cuando hay elevación del NT-proBNP como una variable sólida. Muy bien, Carlos. Entonces, el diagnóstico final de este caso, ¿cuál sería? El diagnóstico final de este caso nos lo da el ecocardiograma, la imagen de un síndrome, una cardiomiopatía por estrés. Este es, digamos, el diagnóstico diferencial, y la imagen de la ventriculografía y del ecocardiograma nos da elevación de la troponina, corresponde a una injuria miocárdica en un paciente con coronarias epicárdicas sin lesiones. Perfecto, muchas gracias. Evidentemente, Adriana nos hablará algo más de resonancia, pero pues las condiciones de la paciente no daban aún para hacer ese tipo de examen. Bien. Bueno, muy bien. Entonces seguimos con el siguiente caso. El siguiente caso es un hombre de 40 años, médico, es obeso, hipertenso, con un cuadro de 7 días de evolución de tos seca, sin fiebre, pero con contacto con pacientes respiratorios sintomáticos y con COVID. Su examen físico estaba hipertenso, una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, la temperatura de 37,2, y bueno, en nuestro checklist de síntomas respiratorios, fiebre y nexo epidemiológico, todos estaban positivos. Siguiente. Y esta fue la radiografía de tórax inicial y el TAC de tórax. Si quieres le das al TAC. En la parte de arriba vemos el anterior,
Vemos unos pequeños infiltrados intersticiales en la base del hemitórax izquierdo. Y cuando le solicitamos los exámenes, bueno, se le solicitaron en urgencias, el médico de urgencias, había una valoración inicial en donde su hemograma era relativamente normal, el dímero D era negativo, una primera troponina negativa, con una discreta elevación de la LDH, la troponina, como les dije, negativa, y el paciente siguiente, los gases arteriales, siguiente, eran unos gases arteriales que no mostraban una alteración severa de la oxigenación, por lo tanto, el paciente es dado de alta a las 48 horas, utilizó oxígeno las primeras 24 horas, se le da de alta, y siguiente, reingresa a los 8 días. A los 8 días reingresa por un cuadro de dolor torácico que no era muy típico, era de corta duración, pero se asoció a disnea. Entonces decide nuevamente consultar y se le hace este electrocardiograma inicial con una primera troponina que estaba discretamente elevada por encima del punto de corte nuestro. Y siguiente. Vamos a hacer esta pregunta entonces. Jorgito nos abre la votación, por favor. Con esto que nos acaba de relatar la doctora Adriana, ¿cuál es la impresión diagnóstica que tendríamos nosotros? A ver las opciones del auditorio. Muy bien. La votación finalmente quedó, un gran porcentaje de nosotros, el 67%, considera que se trata de una injuria miocárdica asociada a COVID, un 14% cree que se trata de una miopericarditis, un 13% considera que se trata de un infarto agudo sin elevación del ST y un 7% de miocarditis aguda. Adriana, te escuchamos. Gracias. Si quieres pon la anterior, Carlos, para poderles mostrar un poco más detenidamente el electrocardiograma, que pues a nosotros nos confundió un poco también. Si ustedes se fijan, es un paciente joven, ¿no? Pero se alcanzaba a ver en B2, B3 y B4 algo de elevación del ST que no nos alcanzaba a dar para unos criterios de infarto con elevación del ST. En el momento de la evaluación del paciente, él estaba asintomático, decía que ya le había pasado el dolor aproximadamente hace unas 3 horas. Por lo tanto, siguiente. Decidimos con el diagnóstico de injuria miocárdica, que está definida como elevación por encima del percentil 99 de la troponina T, como lo hacemos para cualquiera de nuestras indicaciones en guías, tanto para infarto agudo de miocardio como para otro tipo de lesiones miocárdicas. Definimos que sí, que se trataba de una injuria miocárdica, revisando las series que están publicadas, porque, digamos, la confusión más grande, y que ustedes lo pudieron ver también en el caso anterior, es, bueno, este paciente tiene un infarto con elevación del ST o no, y yo estoy retrasando una decisión de llevar a reperfusión a este paciente rápidamente. Entonces, lo mencionamos en las diapositivas iniciales, aproximadamente los pacientes que tienen realmente lesiones miocárdicas, lesiones coronarias, perdón, que ameritan una intervención percutánea, no supera el 3.3%. En la última serie, que es la de Shin, con 416 pacientes, se vio solamente este porcentaje de infartos que requerían de intervención percutánea. Y la gran mayoría de infartos pues están muy asociados a lesiones trombóticas que realmente no son susceptibles en el momento de poner un stent, por ejemplo, o que pueden retrombosarse posteriormente. Siguiente. Igualmente, esta injuria miocárdica está relacionada no solamente, y es para mencionar, como ustedes vieron, las troponinas estaban levemente elevadas. Entonces, aquí es donde volvemos a poner el paciente en primera instancia, la clínica del paciente, el laboratorio como segunda, como apoyo, el biomarcador como apoyo, pero el biomarcador, ¿qué significa? Carlos nos decía, sí sirve, claro que sirve, pero ¿en qué punto de corte? ¿Sí? ¿En qué seguimiento? Y definitivamente lo que sí es claro
es que los pacientes que tienen las troponinas severamente elevadas, hasta 10 veces más del valor del punto de corte superior, son los que se complican más y son los que mueren más o que tienen mayores admisiones a las unidades de cuidado intensivo o uso de vasoactivos, como ustedes ven en este estudio publicado igualmente recientemente en Heart, en donde se correlacionan troponinas levemente elevadas versus troponinas moderadas a severamente elevadas. Siguiente. Entonces, no es solamente para decir, bueno, sí se elevó, pero ¿qué tanto se elevó la troponina y correlacionar con la clínica? Muy bien. Excelente, Adri. Ahora viene la participación del público. ¿Cuál es el estudio o la imagen que vamos a utilizar en este caso en particular? ¿Cuál escogerían de primera facies? Vamos a abrir la votación, Jorge, por favor. Muy bien. Excelente. Aquí tenemos que un 60% se inclinan por realizar como imagen inicial un ecocardiograma, el 20% se inclina por realizar una resonancia, un 9% se inclinan por realizar una perfusión y un 8% un angioTAC coronario. Y el 4% haría todos los estudios. Doctora Adriana, ¿cómo resolvieron ustedes el tema? Bueno, ok. Era un paciente realmente que estaba todavía con infección activa. Era un paciente que no tenía signos de falla cardíaca. Era un paciente que tenía las troponinas muy levemente elevadas. Pero era médico, esa tenía una característica, era que era médico. Definimos en conjunto con nuestro equipo y con las personas de medicina interna, con el grupo de medicina interna, decidimos realizar un angioTAC coronario. Aquí no, desafortunadamente no quedaron, este angioTAC lo realizó mi compañero José Julián Carvajal, en donde se ve una fracción de eyección que es completamente normal y todas las arterias coronarias eran completamente sanas. Paciente fue observado nuevamente 48 horas, no hubo arritmias, los síntomas pues no volvieron a aparecer, pero planteamos como grupo siguiente como un algoritmo igualmente de estudio para estos pacientes, porque definitivamente a todos les estamos haciendo, los que tienen enfermedad moderada, que se quedan hospitalizados, una troponina, un electrocardiograma, y si está sospechoso o confirmado, pues tenemos que, siguiente pregunta es hacer, ¿qué beneficio tienen los estudios que le voy a hacer a este paciente, ¿no? Y qué tanta exposición voy a tener del personal de salud. Entonces, pues sí, definitivamente es una paciente que está con una enfermedad severa, que está manejada en UCI, que el predominio del problema es pulmonar, pues hay que estabilizarlo primero y realmente preguntarnos si esa troponina sí es una troponina que amerita un estudio angiográfico o un estudio invasivo, que no nos va a aportar mayor cosa porque es una injuria miocárdica que puede llegar a ser igualmente muy severa debido a la infección. Si la clínica es incierta, lo que tratamos de hacer es hablar entre todos, comentarlo y considerar un ecocardiograma transtorácico que realmente debería ser en punto de cuidado, es decir, un point of care con imágenes dirigidas, o realizar el angioTAC si las dudas nos llevan más a pensar que el paciente sí tiene algún compromiso de las coronarias. Si la clínica es altamente sugestiva, con un electrocardiograma, por ejemplo, como el que nos mostraba Carlos al principio, con inestabilidad hemodinámica o eléctrica, que realmente lo indican a uno que esto es un problema coronario, pues realmente debe pasar a estudio angiográfico. Siguiente. ¿Por qué este abordaje? Primero, porque si demoramos las decisiones en un paciente que verdaderamente tiene un infarto de tipo 1 o de tipo 2 por trombosis, se benefician de la terapia de reperfusión, definitivamente, esto no cambia. Pero segundo, tenemos que pensar que hay que minimizar la exposición de pacientes y de personal, lógicamente, de pacientes a estudios angiográficos y de personal también a estrategias que de pronto nos hacen
nos hacen contaminar áreas y demás. Y tercero, porque debemos ser sabios realmente en este momento en el gasto de los recursos y pues lógicamente también evitar la exposición innecesaria del personal. Siguiente. Y esto lo soporta un poco, esta decisión que tomamos con el ANGIOTAC, lo soporta un poco esta publicación reciente del JAC, en donde se sugiere que haya una multimodalidad en la evaluación de los pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares. El ANGIOTAC es de enorme valor para evaluar la anatomía coronaria y ayuda de paso a evaluar la afectación pulmonar, pero no está disponible en todos los hospitales, desafortunadamente, o para pacientes que están con un compromiso clínico serio, taquicárdicos, taquipnéicos, pues, o inestables hemodinámicamente, no va a ser el examen de elección. Siguiente. Excelente, Ardita. Entonces, ¿nos puedes resumir en definitiva este caso? Este caso lo dejamos como una injuria miocárdica. Como les comentaba, el paciente fue dado de alta. No se ha vuelto a hacer ningún tipo de imagen de control. Esto ya fue hace aproximadamente un mes, que vamos a verlo al final también en las conclusiones qué va a pasar con esos pacientes que elevan troponinas y elevan peptidonatriuréticos, pero está bien, ya regresó a su trabajo. Y está completamente, pues, no completamente asintomático. Realmente, cuando uno habla con los pacientes, realmente quedan como con una sensación de debilidad, de astenia, de forma un poco prolongada, pero desde el punto de vista cardiovascular y respiratorio, completamente asintomático. Excelente, muy bien. Doctor Arias. Bueno, siguiendo en casos de esta época, entonces tenemos a una mujer de 67 años, y este es un escenario diferente, pero que no es ajeno a las personas que están escuchando este webinar. Y son pacientes hospitalizados en sala general, considerados como COVID moderados. O sea, que tienen una condición de riesgo en el cual sus biomarcadores, sus exámenes pueden estar alterados, algunos de sus signos vitales pueden estar alterados sin que requieran cuidados intensivos. Y esta paciente entonces lleva hospitalizada 3 días con requerimiento de oxígeno por cánula nasal. Ella refería una disnea leve. El tratamiento que se inició fue dexametasona. Se había considerado que había algo de sobreinfección y se había empezado tratamiento antibiótico, y venía con tromboprofilaxis con enoxaparina 40 miligramos subcutáneo día. Y llaman en la noche al médico que está disponible en los pisos dorados en el área COVID, y refiriendo que la paciente dice que tiene un dolor torácico de características pleuríticas, que su disnea empeora, que está taquicárdica, y enfermería detecta en su ronda que está hipotensa. Como antecedentes, la paciente fue hospitalizada con diagnóstico previo de hipertensión, diabetes. Dentro de la conciliación de medicamentos, la señora toma telmisartán y metformina, y los signos vitales en el momento del abordaje intrahospitalario son estos: una tensión arterial de 80-50, frecuencia cardíaca de 145, frecuencia respiratoria de 30, satura 83% con la cánula nasal, se percibe disneica, está taquicárdica. La auscultación rápida pues del internista que la ve dice que no hay agregados pulmonares, pero sí acusa una cosa que por lo menos o se había pasado por alto o en ese momento más acucioso, dice que hay un edema asimétrico en el miembro inferior derecho de esta paciente. Excelente, Carlitos. Bueno, es el momento de que nuestro auditorio participe. Con base en estos datos clínicos que nos han aportado, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? A ver, el auditorio virtual. Jorgito, habilitamos la votación. Gracias. Excelente, muy bien. La votación final, el 79% de los presentes se inclinan a que el paciente tiene un tromboembolismo de pulmón, el 8% consideran que tiene una falla cardíaca, un 7% consideran que hay una sobreinfección bacteriana,
el 4% creen que se trata de un síndrome coronario agudo y un 2% creen que se trata de una fibrilación auricular. Listo, Carlitos, dilúcidanos a ver qué pasó. Entonces, casos reales, vida real. Entonces, se va uno a la evaluación de factores predisponentes que puede favorecer hacia el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, como pensó la mayoría del auditorio. Puede ayudar a esta paciente, pues les mencioné hipertensión arterial y diabetes, y llevaba 3 días hospitalizada, pero venía con una dosis adecuada de tromboprofilaxis. Pero recordar que hasta un 40% de los pacientes no se logra identificar una condición predisponente. Existen varias pruebas que se aplican en la práctica diaria, de acuerdo a cómo se sienta cómodo el clínico, pruebas de Wells o algunos predicción de riesgo de Ginebra, el que mejor manejan, para poder esclarecer, y probablemente fueron las probabilidades que utilizó el auditorio. Este fue el electrocardiograma que se tomó de esta paciente, y pues en él vemos que está en un ritmo sinusal, en un ritmo de taquicardia, está taquicárdica en ritmo sinusal, con unos signos de sobrecarga ventricular derecho, con el clásico patrón de S1Q3T3, S1Q3T3, y una inversión de la onda T de B1 a B4. Los exámenes que se revisan que la paciente ya tenía en ese momento de la hospitalización, una LH 250, la función renal como ven ahí, creatinina 1.3, BUN de 31, el hemograma lo que mostraba era un poco de linfopenia, con algo de leucocitosis. El valor de troponina que sí se tomó fue en ese momento, fue de 50 nanogramos por litro, y eso también nos, digamos, no teníamos una curva, porque a pesar del algoritmo que nos recomienda que cuando hospitalicemos un paciente todos deben tener troponina, todos sabemos que a veces se nos pasa y no tenemos todos los biomarcadores para establecer un protocolo uniforme de seguimiento. En este caso, la paciente en ese momento tuvo una troponina de 50 con un dímero de 3.800, una ferritina en 2.000 y una función hepática normal. Dentro del espectro de la enfermedad, pues esta paciente estaba en un curso en el que podría estar en esta fase que denominan un estadio 2, en el que tenía algo de dificultad respiratoria y aumentó su dificultad respiratoria con compromiso de la oxigenación, y pues ya veremos si tenía alguna normalidad en las imágenes diagnósticas en tórax, y empieza en esta paciente en este hospedero una fase de una respuesta inflamatoria que nos va a llevar a condiciones del SRA, choques, sepsis, falla cardíaca y una serie de elevaciones en los biomarcadores que finalmente van a impactar en el pronóstico. Sabemos que hay un vínculo importante entre los componentes de inflamación y trombosis, en el cual toda esta tormenta citoquímica que ya conocemos todos, en el que hay aumento de todas estas sustancias, van a llevar a una activación del endotelio, aumento de la agregabilidad plaquetaria, activación del factor tisular, aumento del fibrinógeno, el factor 8 y los productos de degradación de la fibrina, como es el dímero D, y pues va a generar directamente lesiones por enfermedad endotelial y condiciones de hipercoagulabilidad, que finalmente van a llevar a unos procesos de microtrombosis que se han denominado como un síndrome tromboinflamatorio de los vasos pulmonales o microclots, como se reconoce pues en la literatura anglosajona, o los epifenómenos que ya son más relativamente fáciles de identificar, como las macrotrombosis, como el tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Participación del público, entonces. Con base en esto, ¿cuál es la imagen que ustedes creen que tendría mayor utilidad? Tenemos 4 opciones. Jorge, abrimos por favor la votación. Bien, gracias.
Casi el 50% de nosotros cree que el paciente se le debe realizar una angiotomografía y un ecocardiograma. Un 29% consideran que solamente la angiotomografía. Un 20% creen que una gamografía pulmonar de perfusión pulmonar está correcta y el 1% creen que solamente el ecocardiograma. Carlitos, ¿cómo resolvieron ustedes el dilema de las imágenes? Pues buenísimo, como lo definieron el público para hacer la discusión. Primero, entonces, depende de la estratificación del paciente y en este caso, la paciente estaba ante un choque obstructivo, tenía una tensión arterial sistólica menor a 90, iba a requerir vasopresor probablemente, porque esa hipotensión fue sostenida por más de 15 minutos, o sea, tenía criterios de un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Y los algoritmos nos dicen claramente que cuando tenemos un juicio clínico, unas escalas de estratificación que nos clasifican a la paciente como un alto riesgo, incluso el dímero D, fuera del contexto de la enfermedad por COVID, deben ir directamente a angiotomografía pulmonar para confirmar el diagnóstico y obrar en consecuencia. Dejamos, o en lo que se conocía antes del COVID, el dímero D para los pacientes que tengan una probabilidad baja o intermedia, teniendo en cuenta el alto valor predictivo negativo que tenía la prueba. En caso de que fuera positivo, pues nos íbamos a la angiotomografía, pero específicamente en este caso, pues nos va hacia este brazo. Pero pues también vale la pena dar la discusión que en los pacientes que están en piso y de pronto no están en la condición que describe la paciente de la inestabilidad hemodinámica, sino que están en lo que nosotros consideramos estables hemodinámicamente, imágenes como el ecocardiograma o incluso la angiotomografía, haciendo específicamente evaluación de la disfunción ventricular, apoyados en biomarcadores, nos pueden ayudar a estratificar ese riesgo, a la par de la estratificación, pues que ya les comenté, clínica. Esta es la radiografía de la paciente, en la que hay un aumento del diámetro de los troncos de las arterias pulmonares. Ojalá ustedes lo vean, llama la atención mucho el hipoflujo pulmonar en los vasos periféricos en esa radiografía, digamos como llamativo, y pues lo que se decidió fue llevarlo a una angiotomografía en la que se documentaron la presencia de trombos en los troncos pulmonares bilaterales. Y eso nos lleva pues a que la respuesta de los que confirmaron la angiotomografía de tórax como el diagnóstico importante y que podría confirmar el diagnóstico junto con el algoritmo de la guía europea del año pasado, pero junto con el aumento de un rendimiento de acuerdo a la probabilidad clínica, en la cual si la probabilidad clínica era alta y el AngioTag es positivo, pues el valor predictivo va a ser alto. Y también en que si la probabilidad es alta y el estudio nos sale negativo, el valor predictivo negativo es malo, por razón por la que debemos buscar otras alternativas para confirmar nuestro diagnóstico. Esto simplemente para decir que el criterio clínico es muy importante para la toma de la decisión. También la angiotomografía es capaz de hacer una discriminación en cuanto al riesgo de tener complicaciones en caso de un tromboembolismo pulmonar agudo y que está directamente relacionado con el deterioro clínico y con la muerte de los pacientes, dado que en la angiotomografía nos da información como alteración estructural del ventrículo derecho, dilatación del mismo y disfunción sistólica o signos de hipertensión pulmonar. La gamografía, para los que contestaron esa parte, pues realmente su principal indicación está en pacientes con baja probabilidad de tromboembolismo pulmonar agudo y pues probablemente en el contexto de inestabilidad hemodinámica o alto riesgo no corresponde a la mejor técnica de evaluación por la condición de la paciente. También nuestro equipo de ecocardiografía, entonces, respondió, hicimos también un ecocardiograma para evaluar el compromiso ventricular derecho y vemos que existe el famoso signo de Marconi, donde hay una hipoquinesia del segmento basal y medio de la pared libre del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho y hay un movimiento asincrónico del septum interventricular dentro de las imágenes que traje para esta presentación.
Cuando uno revisa la guía, pues hay muchísimos criterios para evaluar hipertensión pulmonar como pronóstico adverso en un paciente que presenta tromboembolismo pulmonar agudo o crónico, pero lo que sí es cierto es que, como decía Adriana, ahora lo que pedimos son datos muy específicos al equipo de ecocardiografía que se está exponiendo al paciente y nos da unos datos pues que son los que realmente van a tener relevancia para la toma de decisiones. En este caso nos reportaron una FEI del 35 al 40%, con hipoquinesia de los segmentos basal y medular, como ya he mencionado, disfunción ventricular derecho, me dieron un CAF del 25%, dilatación ventricular derecho, el movimiento disincrónico, y le dieron una probabilidad intermedia a la hipertensión pulmonar. Muy bien. Entonces tenemos un caso en el que la complicación fundamentalmente es tromboembólica y nuestro auditorio ahora, bajo esta perspectiva, este diagnóstico, ¿cuál piensan ustedes que es el biomarcador que tendría mayor utilidad? Tenemos la opción A como troponina, opción B el dímero D, opción C el N-terminal-proBNP o todas las anteriores. Ya está la votación en curso, tenemos 20 segundos para votar. Excelente, muy bien. El 49% de nuestro auditorio considera que el paciente debe realizarse tanto una troponina como un dímero D como un N-terminal proBNP. Un 29% se conforman solamente con el dímero D. Un 17% creen que hay que hacer un N-terminal proBNP y un 4% troponina. Doctor Arias, ¿cómo aclararon ustedes y qué marcadores realizaron? A ver, perfecto. Entonces, dímero D, ya hemos hablado, tiene un alto valor predictivo negativo. Probablemente fuera del contexto del COVID no lo hubiésemos utilizado. El valor de corte también lo habla Adriana, lo vamos a hablar como más adelante en las discusiones. Hay una propuesta para conocer cuál es el dímero D aproximado para cada paciente, que es la edad por 10. O sea que si una paciente tiene 50 años, se asumiría que el dímero D esperable es que sea menor de 500, una aproximación. Sin embargo, digamos, en los pacientes con coagulopatía y COVID, vemos que el comportamiento del dímero D, haciendo diagnósticos diferenciales con coagulopatías intravascular diseminada o coagulopatía por sepsis, la coagulopatía asociada a COVID, vemos que el dímero D tiene niveles mucho más altos. Entonces, no tanto para el tromboembolismo pulmonar agudo, porque pues, la decisión ya la discutiremos, no dependerá del dímero D, pero sí como un valor pronóstico de la enfermedad. A mayor valor de dímero D, mayor probabilidad de eventos trombóticos sucesivos. Y las series asiáticas lo confirman en que el dímero D está mucho más elevado en su concentración en la población que no sobrevivió al COVID versus los pacientes que sobrevivieron, al igual que otras variables que conocemos, la disminución del recuento de linfocitos es más marcado en los pacientes que fallecen. En las series en los que pueden medir interleuquina 6, pues también está más elevado, igual que la ferritina, por eso está metido dentro de los protocolos de seguimiento de complicaciones de pacientes que ingresan por COVID. La troponina, pues indiscutiblemente en COVID cobra un gran valor que en los que hicieron seguimiento a 4, 7, 12, 13, bueno, todos esos estudios de investigación, que también es una discusión, ¿cuántas troponinas debemos hacer? Pues ellos, describiendo el fenómeno, lo que vieron era que si la seguían en el tiempo, en la medida que el paciente se iba poniendo más enfermo a lo largo de los días, iban teniendo biomarcador de troponina más elevado, al igual que la LDH. Es decir, que a mayor valor, mayor mortalidad. Hablando específicamente de los pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo sin COVID, ya había metaanálisis que explicaban que el valor de troponina sí tiene un valor importante en evaluación de complicaciones, incluyendo mortalidad. Hablando específicamente de esta paciente, requirió aporte hídrico dinámico, persistía hipotensa, persistía disneica, se lograron pues unos gases arteriales
con un compromiso importante de la oxigenación, a PAFI de 130, y pues fue llevada a cuidados intensivos. Específicamente hablando del NT-proBNP, pues tiene una baja especificidad, sirve como un alto valor predictivo negativo, pero probablemente en este contexto pues podría ser discutible su beneficio, porque solamente sirve para excluir las complicaciones asociadas a esta condición, diferente a biomarcadores que utilizan muy frecuentemente en lactato, en que el aumento proporcional es directo con las complicaciones. Índices de severidad de embolía pulmonar clínicos pues nos ayudan a mirar que a mayor edad pues puntúa la severidad, si tienen antecedentes de cáncer, si tienen EPOC, si tienen frecuencia cardíaca mayor a 110, si están hipotensos o si tienen compromiso de la oxigenación, van a puntuar dentro de esta clasificación que va a dar una alta discriminación por identificar la probabilidad de muerte dentro de los siguientes 30 días. Y lo que nos explica la guía gráficamente es que si un paciente está como nuestra paciente, hemodinámicamente inestable, tiene un marcador pronóstico como el PESI con un valor que lo clasifica en este caso en 5, que tiene signos de disfunción ventricular derecha tanto en la angiotomografía como en el ecocardiograma, y adicionalmente tenemos valores de troponina elevada, pues está en un alto riesgo. El NT-proBNP sería discutible, sin embargo, pues para factor pronóstico que discutiremos al final puede tener algún valor. Entonces vienen unas bases de tratamiento, debemos buscar estrategias de anticoagulación y trombolisis. Realmente para los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o eminencia de descompensación hemodinámica, hay una ligera inclinación a utilizar heparinas no fraccionadas y pues también en población con enfermedad renal crónica, pero no olvidar pues que el uso de heparinas de bajo peso molecular en teoría tiene menor riesgo de sangrado, menor riesgo de inducción de trombocitopenia inducida por heparinas, y pues que no, en teoría no requiere una monitoría frecuente. En dímero D, digamos, hay varias discusiones. Este es el protocolo del Cleveland Clinic, que es similar a la propuesta que ha hecho un grupo de especialistas con respecto al manejo de la anticoagulación en pacientes con COVID. Y es tratar de ser muy claros en los puntos de corte. Y la propuesta es la siguiente. Si los pacientes tienen un dímero D menor a 300 y el paciente se hospitaliza, se da dar tromboprofilaxis en una dosis estándar de enoxaparina 40 miligramos. Si el paciente tiene un dímero D mayor a 3000, se va a dar lo que se ha denominado la profilaxis de alta intensidad, que es una dosis de enoxaparina de 40 miligramos subcutáneos cada 12 horas. Pero si definitivamente, como es el caso de nuestra paciente, esa paciente cuando llegó, recuerden que tenía un dímero D que era menor a 3000, o sea que sí estaba en teoría adherida a la guía. Pero ya una vez documentamos un evento trombótico, pues debe ir a anticoagulación con heparina no fraccionada o con heparina sódica, de acuerdo a eso. Las estrategias de trombolisis pues no son motivo de esta conferencia, pero les comento que para el caso, pues la paciente estuvo en choque, requirió milrinones, soporte vasopresor. Finalmente en una junta multidisciplinaria se llevó a trombolisis con alteplase, fue exitosa y pues decidimos anticoagularla plena por 3 meses porque la condición que encontramos era que tenía un COVID en activo, una trombosis venosa profunda. Le hicimos un Doppler de miembro inferior derecho y fue positivo, que es también un criterio adicional de complicaciones por enfermedad tromboembólica pulmonar. La anticoagulamos, se le da una terapia extendida de acuerdo a lo que encontremos cuando la paciente esté estable, y pues ese fue el caso de la paciente afortunadamente exitoso. Listo, Carlitos. ¿Nos podría resumir en términos concretos cuál fue la utilidad en general de los biomarcadores en este caso concreto? Pues recordar, dímero D, puntos de corte, súper difícil, pero hay que adherirnos a algo. No hay, digamos, en la comunidad mundial un acuerdo a saber si el dímero D tiene un punto de corte para definir a quién se anticoagula, a quién no. Creo que esfuerzos de la Sociedad Española de Hematología, esfuerzos como el Cleveland Clinic de poner unos puntos de corte más claros ayudan. Y siempre, digamos, estar proactivos a buscar activamente
condiciones trombóticas clínicas. Entonces, si el valor es menor a 3.000, solamente profilaxis. Si es mayor a 3.000, considerar la opción o de anticoagulación o de una dosis ajustada, o sea, una dosis mayor que, digamos, antes de COVID no manejábamos ese concepto de esas dosis y pues obviamente el que tenga un evento trombótico anticoagular pleno. La troponina definitivamente sí es un marcador importante para definir pronóstico. Lo difícil es definir cada cuánto debemos hacerlo. Las series pues en las cuales se estaba empezando a describir el comportamiento de la enfermedad es diferente a la condición que tenemos actual. Lo que sabemos es que a mayor valor o a mayor concentración de troponina, peor pronóstico, pues más injuria miocárdica. Y la discusión del NT-proBNP va por el mismo estilo y probablemente a los que nos dedicamos al manejo de pacientes de falla cardíaca sí nos va a servir como un marcador de la severidad que tuvo y probablemente un reto con respecto al tratamiento que queramos establecer en esos pacientes para saber si una terapia guiada por clínica y por biomarcadores tiene respuesta o no. Sería como, digamos, el análisis. Excelente resumen. Gracias, Carlos. Vamos ahora al último caso. La doctora Diana Torres, por favor. Bueno, este último caso corto, una mujer de 80 años que vive con su esposo que estaba hospitalizado en otra institución por un cuadro de neumonía, varias comorbilidades, hipertensa, diabética, con EPOC, hipotiroidismo, y consulta por un cuadro de disnea progresiva, asociado a otros síntomas pues, interesantes también para el caso, que era ortopnea, disnea paroxística nocturna, pero lo que la hizo ir a urgencias no fue eso, sino fue que presentó un dolor torácico de tipo opresivo, irradiado al cuello, y cuando ingresa al servicio de urgencias ya estaba asintomática. Ese dolor había pasado así aproximadamente unas 4 horas. Al examen físico llamaba la atención que no toleraba el decúbito, estaba ingurgitada, unos 4 centímetros a 45 grados, hipertensa, 170-80, taquicárdica, una temperatura de 37.5 grados, hipoventilada las 2 bases pulmonares y edematizada. Siguiente. Este fue el electrocardiograma de ingreso, una taquicardia sinusal, donde nos llamaba la atención que había como un suprannivel cóncavo en varias de las derivaciones. En D2 llamaba la atención como si hubiera un infradesnivel del PR. Le solicitamos biomarcadores iniciales, siguiente. Y vemos acá que tenía una troponina, pues estaba positiva para nuestro punto de corte, que es 0.013, con una troponina a las siguientes 3 horas que no hacía ningún tipo de curva, un dímero D que estaba negativo. Siguiente. Función renal normal, un hemograma que tenía linfopenia en la fórmula. Siguiente. Y un NT-proBNP que no fue pedido el mismo día del ingreso, sino a las 24 horas por los signos de que tenía de falla cardíaca, que estaba pues elevado. Siguiente. Muy bien. Yo creo que aquí entra a participar el público. Con estos datos que tenemos, ¿cuál es la opción diagnóstica más probable que ustedes consideran? Por favor, Jorgito, abrimos la votación. Bien. La votación final quedó así. Un 58% de nosotros considera que tiene una falla cardíaca aguda secundaria a una miocarditis. Un 19% considera que tiene un infarto agudo de miocardio tipo 2. Un 17% cree que se trata de un taponamiento cardíaco y un 6% es que se trata de un infarto agudo de miocardio tipo 1. Doctora Adriana, cuéntenos cómo resolvió el caso. Bueno, entonces, siguiente. Decidimos hacer, bueno, las imágenes iniciales mostraban una gran cardiomegalia
Se le hizo un TAC de tórax, un angioTAC de tórax, no tenía trombos dentro de las arterias pulmonares, tenía unos infiltrados que estaban de predominio basal, bivasales, muy intersticiales, siguiente. Y se le realizó un ecocardiograma. Ese ecocardiograma mostraba, como ustedes ven, un derrame pericárdico que era moderado, que no tenía repercusiones hemodinámicas en ese momento, ni signos de taponamiento cardíaco, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que estaba normal en 52%, 55%, perdón, y un ventrículo derecho que estaba levemente dilatado. Siguiente. Con eso hicimos realmente un diagnóstico que era más una miopericarditis y una falla cardíaca secundaria. Se inició manejo anticongestivo para falla cardíaca y decidimos añadirle colchicina también al tratamiento. Se le hicieron 2 PCRs de COVID, las cuales fueron negativas y fue dada de alta. Siguiente. Muy bien. La pregunta para el auditorio es, bueno, presentamos un caso que en teoría tiene ese diagnóstico clínico de una posible miopericarditis. ¿Y cómo haríamos el seguimiento? Tenemos 5 opciones. Solamente lo haríamos clínicamente. Le harían un seguimiento clínico más ecocardiograma. Le harían seguimiento clínico eco más biomarcador como N-terminal-proBNP. O le agregarían troponina o le harían clínica y una resonancia. ¿Cuál creen ustedes que podrían ustedes decidir cuál es la conducta de seguimiento en este paciente? Abrimos la votación, por favor, Jorge. Muy interesante esto, muy interesante. Bueno, esto está muy repartido. Fíjense ustedes que el 27% creen que debe hacerse el seguimiento clínico más un ecocardiograma y biomarcadores como troponina y N-terminal-proBNP. Un 26% considera que va a ser clínica eco y N-terminal-proBNP. Un 23% clínica y ecocardiograma y un 20% creen que una clínica más una resonancia nuclear magnética. Muy bien, excelente. Bueno, en esta paciente realmente nosotros estamos casi convencidos de que tenía COVID, pero ustedes vieron las 2 PCRs fueron negativas, igualmente se le hizo un panel respiratorio que fue negativo para virus. Ella no volvió a hacer, ella ingresó con febrícula y después no volvió a hacer fiebre y pues decidimos seguirla a los 15 días con un ecocardiograma en donde ya el derrame pericárdico, como ustedes pueden ver, es laminar, pues no tenía repercusión hemodinámica y le hicimos una troponina de seguimiento siguiente. A los 15 días, que ya estaba prácticamente dentro de los límites normales y un NT-proBNP en la consulta de control que había disminuido al 50% con el inicio del manejo para falla cardíaca. Esta paciente quedó con un diagnóstico de una miopericarditis y pues una falla cardíaca secundaria, que es algo que también se está viendo en los pacientes con COVID. Realmente un punto de corte específico para pacientes con COVID solamente lo plantean las guías NICE de los ingleses en este momento para la guía rápida de pacientes con injuria miocárdica en este contexto de la pandemia. Ustedes ven que la última actualización que hicieron fue el 23 de abril, pero que si el paciente tiene algún síntoma cardiovascular o que sea compatible con injuria miocárdica, se deberían de hacer los test básicos que son una troponina, TOI, un NT-proBNP y un electrocardiograma. Y el punto de corte que ellos proponen en el recuadro siguiente es que el NT-proBNP se le ponga un punto de 400 nanogramos por litro. Y pues que si el paciente tiene compromiso o hemodinámico, alteraciones electrocardiográficas y biomarcadores positivos, debe ir siempre a un piso o a un sitio donde se pueda hacer un seguimiento de monitoreo electrocardiográfico, idealmente diario, con el electrocardiograma diario, y tratar de
esclarecer el diagnóstico, como ya hemos visto en todos los síndromes, en todas las patologías que se asocian a compromiso cardiovascular por COVID-19. Siguiente. Y aquí, para mencionar finalmente, creo yo que es qué va a pasar con esos pacientes. Es decir, la pregunta que nos hacíamos nosotros también con este caso, si hubiera tenido COVID o no, es como cualquier otra miocarditis, en donde qué va a pasar con esta cantidad de pacientes que están haciendo injuria miocárdica, algunos leve, otras no tan leve. Y este es un estudio muy interesante alemán de la Universidad de Frankfurt con 100 pacientes recuperados de COVID-19. ¿Recuperados qué quería decir? Que ya llevaran más de 15 días de diagnóstico de la enfermedad, que tuvieran una PCR negativa y se llevaban a resonancia nuclear magnética cardíaca, comparados con personas completamente sanas, sin ningún antecedente cardiovascular, pero también eligieron un grupo de personas que tenían antecedentes cardiovasculares, hipertensos, enfermedad coronaria o diabéticos, que están en la tercera columna. Y aquí quiero llamar la atención sobre los pacientes con COVID-19 en las secuencias de T1, de T2 y el de realce tardío. Si ustedes observan, es significativa la diferencia del T1, que puede significar edema o que puede significar también fibrosis. Es significativa la diferencia cuando se compara, lógicamente, con los sanos, pero también con los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa, que no han tenido COVID. También es significativo el porcentaje de personas que tienen T2, es decir, que todavía persisten después de haber pasado la enfermedad. Esto aproximadamente eran 2 meses y medio que les hacían posteriormente la resonancia. Persisten con edema en T2 y realce tardío miocárdico hacen hasta un 32% de los pacientes. El total de los 100 pacientes que tuvieron afección miocárdica, de estos 100 fueron 78 pacientes, es decir, realmente la correlación siguiente con los biomarcadores y las secuelas miocárdicas pueden ser realmente muy importantes en estos pacientes y definitivamente en este mismo estudio, el día que iban los pacientes a hacerse su resonancia les hacían también niveles de NT-proBNP y niveles de troponina T. Y como ustedes ven, también son significativas las elevaciones, la persistencia de las elevaciones, incluso después de haber resuelto la infección respiratoria, tanto de la troponina, con niveles hasta el doble de lo normal, y de el NT-proBNP, más o menos una persistencia de la elevación del NT-proBNP en un 5% de los pacientes. Entonces, no solamente en la aproximación inicial para determinar un pronóstico, en la aproximación inicial para poder hacer un diagnóstico certero de qué tipo de síndrome se asocia al COVID-19, sino también en el seguimiento posterior de estos pacientes, en donde muy seguramente vamos a ver muchas secuelas posteriores de miocarditis, de pronto arritmias, de pronto falla cardíaca en un futuro, de aquellos que tuvieron tanto enfermedad. Aquí los pacientes estaban mezclados, no estaban solamente los más severamente comprometidos. De hecho, había pacientes que se habían recuperado en casa, más o menos el 60% se habían recuperado en casa, es decir, pacientes que no tenían realmente una clínica muy severa. Siguiente. Por lo tanto, y esta es mi última diapositiva, los biomarcadores en el seguimiento y el tratamiento, su principal papel es continuar apoyando el juicio clínico. Realmente no van a reemplazar absolutamente nada de lo que es un buen interrogatorio y un buen examen físico. Revisten una vital importancia en este momento cuando están o muy discretamente elevados o negativos, porque nos ayudan definitivamente a excluir la causa cardíaca de la disnea. Una ventaja potencial de los péptidos natriuréticos es guiar la terapia. Fíjense que, bueno, cuando empezamos el tratamiento de falla cardíaca, igualmente el NT-proBNP tiende a disminuir y pues es una de sus indicaciones clásicas para el seguimiento de pacientes con falla cardíaca. Se podría pensar que en pacientes en donde no tengo recursos de imágenes o que no voy a hacer seguimiento hemodinámico de un paciente con un severo compromiso hemodinámico y con COVID, puedo hacer de pronto un seguimiento periódico de biomarcadores. Y que en los pacientes que tienen elevación del NT-proBNP, por ejemplo,
sería importante pensar en tratarlos, y si tienen clínica de falla cardíaca, importantísimo tratarlos independientemente si la etiología es el COVID o no, con un tratamiento adecuado para insuficiencia cardíaca. Y que pues las variaciones o la caída en los seguimientos seriados nos pueden ayudar a monitorear o a ajustar igualmente el tratamiento de estos pacientes. Siguiente. Muy bien, muchas gracias Adriana, muchas gracias Carlos. Yo creo que estaba dentro de lo planeado. Normalmente estas son actividades que son de 1 hora. Nosotros habíamos pensado que realmente nos íbamos a pasar de tiempo. Y ahora voy a dedicarle unos minutos a unas preguntas que han llegado al auditorio. Hay una pregunta que viene al auditorio que dice, ¿hay alguna utilidad en la CPK-MB? Bueno, aquí de pronto respondo yo, la CPK-MB también se ve aumentada. Hay algunas series que tomaron CPK-MB, pero realmente si vamos a hablar de injuria miocárdica, de daño miocárdico, lo más específico pues son las troponinas, ¿no? Entonces, pues sí, muy seguramente va a estar aumentada como un biomarcador de inflamación, pero pues una utilidad clínica como tal, no. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta en relación, a ver, esta se la dejo a Carlitos. Dice, en estos casos de COVID más enfermedad coronaria y falla cardíaca, el punto de corte para el N-terminal pro-DNP debe también ajustarse por la edad. Sí, Debería, debería perdón. ajustarse. Sí, debería ajustarse. Debería ajustarse indiscutiblemente sí. Digamos, la respuesta es contundente sí, porque fíjense que realmente por COVID, digamos, sí hay digamos, el COVID simplemente como injuria miocárdica, como se ha explicado a lo largo de la conferencia, es una causa de descompensación de falla cardíaca. O sea, bien sea por daños de microtrombosis o macrotrombosis, incluyendo el infarto agudo de miocardio, pero debe ajustarse a la edad. No hay unos puntos de corte establecidos diferenciales para COVID-19. Ok. Una pregunta que viene del doctor Oscar Silva dice, en contextos como estos, la indicación de cateterismo no siempre es la misma que en los casos sin COVID. ¿Hay alguna orientación específica para estos casos para llevar a estudio invasivo? Pensaría yo, o sea, lo que las series reportan o la experiencia que se tienen en los centros y ya en vida real es algo que mencionaba Adriana, es la inestabilidad hemodinámica del paciente, es uno, y los criterios clínicos del paciente. O sea, por eso en el primer caso real vimos que claramente la paciente no tenía dolor torácico. O sea, los predictores clínicos de síndrome coronario agudo ayudan. El electrocardiograma, como en este caso, puede ser confuso, pero definitivamente la clínica es la que va a predominar para ordenar digamos, si esa condición de llevar al paciente a un cateterismo va a cambiar el pronóstico del paciente. De lo contrario, pues no. Perfecto. Hay una pregunta de la doctora Diana que dice, en base a la literatura, ¿qué cortes de ferritina, dímero D, hablan de peor pronóstico y severidad para ventilación mecánica invasiva? Pues yo no soy intensivista, es lo primero, pero pues digamos lo que sí les puedo decir desde el punto de vista trombótico es que el punto de corte puede ser un poco arbitrario, pero digamos es lo que se reporta en las series de casos, en cohortes ya de seguimiento, es el valor que les dije, dímero D mayor a 3000 define un mal pronóstico del paciente, implica un mayor riesgo de eventos de esos microclots que les mencionaba, en los fenómenos tromboinflamatorios de la microvasculatura pulmonar, y probablemente se podría apoyar dentro de los múltiples índices de severidad que utilizan en cuidado intensivo para definir quién va a requerir ventilación mecánica temprana y quién no. Bien. Teniendo en cuenta que la troponina va en aumento en el curso del compromiso según la severidad en el COVID, ¿a qué conclusión llegamos con el uso del delta de 20? ¿El delta tiene valor? Es básicamente la pregunta que hacen aquí el doctor Gabriel Oliver. Bueno,
Como no tenemos unas guías específicas para COVID exactamente, yo creo que el delta de 20 sí tiene valor. Sí tiene valor aunado a los cambios dinámicos del electrocardiograma y aunados a la clínica del paciente. ¿Sí? Yo creo que la respuesta es sí. No sé tú qué opinas, Carlos. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que el COVID lo que nos reforzó es lo que veníamos, digamos, educando a los profesionales que trabajan con nosotros en los servicios de urgencias de medicina interna, que los valores de troponina son la manifestación de una injuria miocárdica, pero que su valor solo no confirma un diagnóstico, sino que debe ir unido a una adecuada interpretación de un electro y a la clínica del paciente. Creo que COVID simplemente lo que da es una aseveración más de que la clínica es lo fundamental para poder hacer el diagnóstico. Y pues que a mayores valores, mayor concentración, pues va a tener mayor compromiso de masa miocárdica. Ok, muy bien. Hay una pregunta aquí, dice, en la práctica, ¿cómo seguir la injuria miocárdica? ¿Ecocardiograma o con biomarcadores? Muy buena pregunta porque si ustedes se fijan en ese último estudio en donde había niveles de troponina incluso bajos, había pacientes que en la resonancia tenían realce y tenían inflamación todavía. Yo creo que nosotros no somos un país para andar haciendo resonancias pues a todas las personas que tengan injuria miocárdica, a todos los pacientes. Pienso que si la injuria va acompañada de disminución de la fracción de eyección o alteraciones del ecocardiograma, debe hacerse con ecocardiograma. Si el paciente tiene síntomas persistentes de falla cardíaca o empieza a presentar algún tipo de arritmia ventricular, debe hacerse resonancia. Pero un seguimiento, digamos, el seguimiento general definitivamente debe ser con ecocardiograma después de que pasa ya el evento agudo respiratorio y pues más si hubo alguna alteración de la función ventricular. Y pues también para evaluar el tratamiento que uno inicie en el momento. Yo estoy de acuerdo con Ari, o sea, siendo un problema de salud pública con un COVID, digamos, con una incidencia tan alta de casos, es inviable que, digamos, resonancia, que sería lo ideal desde el punto de vista académico, por todas las características que Adriana mencionó que puede aportarnos la injuria miocárdica. Pero siendo un problema de salud pública, pues realmente sería inviable tomarle a todos los casos que tienen injuria miocárdica una resonancia. Creo que deben ser casos seleccionados y de acuerdo a muchos hallazgos del ecocardiograma. Muy bien. Bueno, yo no tengo más palabras que agradecerle a Adriana y a Carlos por traernos la experiencia de estos casos en los que nos han enseñado y aclarado un poco más las ideas de cómo seguir con biomarcadores o el papel de los biomarcadores en este caso de la pandemia. Yo termino diciendo algunas conclusiones que podemos llevarnos todos a casa. La primera es que debemos tener en cuenta que hasta un 30% de los pacientes con COVID-19 tienen lesión miocárdica. Segundo, que hay una elevación de troponinas y esta puede ser transitoria según algunos estudios y está asociado a un deterioro transitorio también de la función del ventrículo izquierdo. Tercero, que la elevación de troponinas debe ser tenida en cuenta y elevaciones muy importantes se asocian a falla cardíaca y a deterioro de la función ventricular. Y por supuesto que hay una mayor prevalencia de esta elevación de troponinas en aquellos pacientes que requieren un manejo en cuidado intensivo. El segundo aparte de estas conclusiones es con respecto al N-terminal pro BNP y que sigue teniendo un valor predictivo negativo para excluir causas de disnea de origen no cardiovascular. Los valores elevados de N-terminal pro BNP confieren un mal pronóstico a estos pacientes. Y además que los puntos de corte para dímero D en enfermedad por COVID-19, como bien lo dijo el doctor Carlito, nos dan un valor pronóstico y derivan en la toma de decisiones con respecto a la terapia anticoagulante. Y finalmente, que hay dilemas todavía en cuáles son las condiciones claras para tratar a estos pacientes. Por lo tanto, debemos pensar y racionalizar en la fisiopatología para evaluar y tener propuestas terapéuticas más razonables. Muy bien. Yo pues termino aquí dándole el agradecimiento al público asistente y termino dando este aviso coloquial en cuanto a
la estimulación para que nosotros como cardiólogos empecemos nuestro programa de recertificación, que es la manera de poder demostrar que tenemos un mínimo de evaluaciones y de conocimientos para seguir viendo a nuestros pacientes. Les agradezco la presencia durante este webinar, que espero les haya agradado porque creo que hemos cobijado un gran aspecto del compromiso cardiovascular en esta pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, David. Buenas noches para todos, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge.